Cordial saludo desde Popayán. Hoy es el cuarto domingo de Pascua y en este cuarto domingo de Pascua la iglesia celebra el Día del Buen Pastor. Cristo es el buen pastor, es el pastor hermoso, es el pastor bello que da la vida por nosotros. Pero al lado de Cristo, nosotros los sacerdotes recibimos el cariño de nuestro rebaño, de nuestra comunidad. Pero también hoy es el Día de las Madres. Por esto, esta palabra de Dios que va a ser proclamada, la leeremos también desde el corazón de las mamás, agradeciéndoles a ellas. Ellas nos han dado la vida, ellas nos han respetado, ellas nos llevan al encuentro con Cristo. Del capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrancará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más que todos, y nadie puede arrancar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos dicho que queremos leer la palabra de Dios desde estos dos acontecimientos, el Día del Buen Pastor y el día de nuestras queridas mamás. Unas ya están en el cielo, otras comparten con nosotros la vida. Primero hablemos de lo que la palabra de Dios nos está mostrando hoy. Es Jesús en el capítulo 10 de San Juan. Todo el capítulo 10 es el capítulo del buen pastor. Cristo que empieza diciendo: les aseguro que el que no entra por la puerta es ladrón, pero el que entra por la puerta es el buen pastor. Y Él es el que llama a las ovejas y Él las conoce. Y miren lo que nos está diciendo hoy el Señor. Está diciendo: mis ovejas. Qué bueno que nosotros seamos de las ovejas del Señor Jesús. Y todos los sacerdotes debemos ser de las ovejas del Señor Jesús. Mis ovejas escuchan mi voz. Como diciendo, mis sacerdotes escuchan mi voz, mis familias escuchan mi voz, mi iglesia escucha mi voz. Y la voz del Señor se manifiesta en los acontecimientos de la vida, se manifiesta en una tristeza o en una alegría, pero se manifiesta sobre todo en la palabra proclamada cada día. Y el domingo, Día del Señor, es la voz del Señor hablándonos. Y nos habla además a través del magisterio de la iglesia, nos habla a través del Papa. El Papa nos llama, el Papa nos motiva, el Papa nos corrige, el Papa busca la santificación de nosotros los sacerdotes y de toda la iglesia, porque es la voz de Cristo a través de los acontecimientos y del magisterio de la iglesia del Santo Padre. Mis ovejas escuchan mi voz. Y hay un salmo que dice: si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas el corazón. Porque es que la voz del Señor no se escucha solo con los sentidos, con el oído. Se escucha sobre todo con el corazón, con la conciencia, con la vida cristiana y con la coherencia. Mis ovejas escuchan mi voz. Lo segundo que dice hoy el Evangelio, es corto por cierto, dice: yo las conozco. ¿A quién conoce el Señor? Conoce la conciencia, conoce la vida, la historia, el pasado, el presente de cada uno de nosotros, del rebaño del Señor. No nos podemos ocultar. ¿Dónde iríamos a ocultarnos del Señor? Él nos conoce. Así también apliquemos estos dos elementos que hemos reflexionado a la vida de las mamás. Las mamás llaman a sus hijos, las mamás hablan, corrigen, aman, buscan la santidad de sus hijos. Ellas cuidan ese pequeño rebaño que se llama familia. Ellas son encargadas de llevar la voz de Dios. Son voz femenina, pero son voz de Dios, voz del buen pastor. Y ellas, junto con el esposo, tienen la misión de pastorear a sus hijos. Pero las mamás sí que lo conocen a uno. Las mamás saben cuando uno está triste, saben cuando uno está enojado, saben cuando uno está confundido, saben cuando uno está diciendo la verdad. Las mamás sí que nos conocen a nosotros, nos conocen por dentro y por fuera. Y entonces conocer es conocer al estilo de Cristo, conocer al estilo de las mamás. No solamente un conocer intelectual, no basta, es necesario el encuentro. Cristo se encuentra con nosotros, se hizo uno de nosotros para conocernos. Nuestras mamás nos conocen y conocen la voz
conocen el caminado del Hijo, conocen todos los detalles del Hijo, conocen los defectos de los hijos y las cualidades. Nos conocen porque nos aman y nos conocen porque están cerca de nosotros, tanto Cristo como las mamás. Pero además, dice Jesús, ellas me siguen, las ovejas me siguen. Qué bueno que nosotros los sacerdotes, siendo rebaño y a la vez pastoreando las ovejas, sigamos al Señor nosotros y con el rebaño que el Señor nos ha confiado. Seguirlo a Él es vivir el discipulado y es vivirlo con alegría, es vivir todos los acontecimientos de la vida pensando: ¿qué me pedirá el Señor en este momento? Y si el Señor estuviera en mi lugar, ¿qué haría si estuviera en mi sufrimiento o en mi alegría? Pero además dice algo el Señor Jesús, versículo 28, capítulo 10 de San Juan: yo les doy vida eterna. Nuestras mamás nos dan vida. Hace pocos días en Colombia se hizo una marcha pro vida, una marcha donde jóvenes, adultos y niños están diciendo: es necesario reconocer que la vida del ser humano tiene valor desde el vientre materno y que no tenemos derecho a eliminarlo por vía de aborto. Y yo sé que hay muchas mujeres que han pasado por esa situación dolorosa. San Juan Pablo II hacía un llamado y decía: a las mujeres que han pasado por la experiencia dolorosa del aborto, la llamo a encontrar la misericordia de Dios, que es superior a todo pecado y que sana todo dolor de estos acontecimientos. O sea, cuando estamos hablando del aborto, estamos defendiendo la vida del niño, como defiende una mamá la vida de su niño en el vientre materno, como Dios defiende la vida de nosotros, porque así lo está diciendo el Señor: yo doy la vida. Y no estamos criticando a nadie, pero estamos pidiendo que se defienda la vida. Y ser defensor de la vida es ser cuidador del rebaño. Y en este momento hay muchos lobos que atacan a los jóvenes y a los niños y a los sacerdotes y a las familias y a los esposos. Lobos. Y el Señor ha dicho: cuidado con aquellos que se visten con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces que tratan de dañar. El Papa Francisco hace pocos días también nos decía: tengan mucho cuidado con las falsas noticias. Aparentemente son verdad, y todo lo que sale en la prensa no es verdad, y todo lo que sale en las redes no es verdad. Hay que saber discernir, conocer, amar, comunicar la voz, dar la vida. Se necesita hacerlo con discernimiento, y es el Espíritu Santo el que le ayuda a usted, hermano sacerdote, a ser buen pastor como Cristo, y es el Espíritu Santo el que le ayuda a usted, querida mamá, a conducir su rebaño con amor. Además, está diciendo el Señor: nadie las arrebatará de mi mano. Qué bonito. Ojalá que ningún pecado arrebate a ninguno de los miembros de la Iglesia de las manos de Dios Padre, de las manos heridas de Cristo Jesús, el buen pastor. Esta semana vamos a sentir dos cosas. Primero, que Cristo es el buen pastor que da la vida, que nosotros lo seguimos a Él y que Él nos trata con cariño de madre, con cariño materno. Pero esta semana además vamos a agradecer que el Señor ha confiado en las manos de papá y mamá y en las manos de nosotros los sacerdotes un pequeño rebaño para que lo cuidemos, para que demos la vida. Debemos estar conectados con el corazón del buen pastor, con la voz del buen pastor, para que podamos amar y conducir ese pequeño rebaño dándole vida abundante. Que el Señor nos bendiga a todos y que nos protejan las manos del buen pastor y que nada nos arrebate de su amor y de su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.